Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros con Noticias Urbana TV. Norman, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Bueno, varios temas para tratar esta semana, por lo menos lo que nos dio la política de la ciudad. Uno seguramente lo va a estar viendo usted, no sé si se alcanza a ver, pero esto es el famoso decreto DNU número 2, la firma de varios ministros, justamente como tiene que ser por la firma de un DNU, del Ministerio de Gobierno, está la firma de Economía Stanley, de Burrich, Lombardi, Grinetti, bueno, todos. ¿Qué está hablando justamente que dice Macri? Hay un ataque a dos pilares del sistema democrático en una república, libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial. Debate que vamos a estar hablando con quiénes. Con los diputados Daniel Presti de PRO. Bien. Y con el diputado Fabio Basteiro de Buenos Aires para Todos. Perfecto. Digo, para tratar de comprender un poco qué se está debatiendo, está por encima una reglamentación, se puede hacer, no se puede hacer, la Constitución Nacional ya no está, estos derechos ya no están garantizados. Bueno, un debate bastante interesante. Lo otro que me parece que nos dio interesante en la semana, yo veía artículo del día viernes del diario La Nación. Nosotros la semana pasada tocamos o le presentamos un tema, una compra directa por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Está a cargo de quien fuera juez federal, Guillermo Montenegro, de 400 pistolas. Se recuerda que trajimos y le contamos un poco de qué se trataba. Sí, de las Beretta, ¿no? De origen justamente italiano. 452.000 euros. Nosotros no reparamos porque hicimos algunas consultas y por lo menos nos habían dicho que era el valor de mercado, no era tanto en discusión. Pero me parece que hay un debate. Sí, dijimos que había sido compra directa y no licitación. Exactamente. A ver, justamente lo que hay es una denuncia ahora de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Bodar, que está hablando de sobreprecios. Así que vamos a ver si responde. Por lo menos la fundamentación no dice lo que la gente del ministerio está hablando, ¿no? Que además de la pistola va a haber un ingeniero, cargador, pero bueno, me parece que la semana veremos, a ver si en eso lo vamos a tener en cuenta. Y una cosa yo no quiero dejar pasar, que va a ser algo que tiene que ver con la historia en la Argentina. Muere dictador, genocida, Jorge Rafael Videla. Aquellos que son jóvenes y por ahí nos están viendo en este momento no tienen idea lo que pasó en la Argentina. Tal vez cuesta a veces comprender, pero la justicia ahora se va a ahorrar la historia. Ya lo está juzgando, la sociedad contemporánea lo está juzgando. La parte triste, uno de los capítulos más tristes, diría yo, de esta historia. Bueno, falleció el dictador. Falleció el dictador. Un problema menos para la Argentina. Vamos ya directamente a la presentación, vamos a hablar justamente del debate y el DNU. Y por todo esto es que en el día de la fecha he firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. El mismo entra en vigencia mañana por 30 días y es enviado a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que después de un debate, esperemos, sea ratificado por la legislatura. En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio. Y además se creará un foro especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión. Mientras tanto, quedará en la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí está. Elegimos dos fuentes más, además de la presentación del jefe de gobierno Mauricio Macri sobre el tema. Ahí Francisco Narváez dice: voy a presentar en la legislatura de la provincia un proyecto similar. Además que esto ocurrió, el gobernador Scioli dijo: no alcanza, ya tenemos la legislación, tenemos la constitución que es suficiente, así que me parece que da por tierra esto. Y también Dante Gullo, al legislador porteño del Frente para la Victoria, que dijo: no tiene autoridad moral porque nunca defendió la libertad de expresión en épocas de dictadura. Muy bien, bueno, acá están entonces los temas, este es el famoso decreto. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, diputado, ambos por estar y compartir con nosotros. Bueno, aprovechemos y tratemos de ver cuál es su punto de vista frente a, digamos, ya lo presentó de alguna manera el jefe de gobierno, cuál es su punto de vista, digo, ¿por qué hace esto Mauricio Macri? En principio es muy llamativo en la conferencia de prensa cuando Mauricio Macri pone como un valor emocional
y jurídico la protección a los trabajadores de prensa. Luego de venir del 26 de abril, de apalear a 14 trabajadores de prensa, sin reconocer en tono autocrítico una postura para pedir perdón al conjunto de la sociedad, me parece que arranca mal lo que es la argumentación central de lo que quiere ser, a mi entender, una maniobra picaresca del jefe de gobierno de trasladar de 15 cuadras que existe el Congreso a la legislatura, un debate que realmente se tendría que dar en un ámbito serio, en un ámbito fuera del tema electoral y fundamentalmente no para favorecer a un grupo económico en particular, sino para discutir el espíritu... Para ver si la gente mira, estamos hablando Bastero, que no es parte del Frente para la Victoria, es Diálogo Buenos Aires, pero podemos decir que trabajan de alguna manera en algunos temas aliados al Frente para la Victoria. No, nosotros más que aliados, nosotros tenemos una postura muy crítica con respecto al gobierno nacional, porque creemos que el gobierno nacional también está de alguna manera utilizando el tema de la libertad de prensa, el tema de Clarín, como una pantalla ¿Está para en riesgo la democracia? ¿Cómo? ¿Está en riesgo? No, la democracia es un tema muy sensible para todos los argentinos que sufrimos las épocas de la dictadura. La libertad de prensa es un tema muy sensible para aquellos que tuvimos que ser de alguna manera si el gobierno interviene de Clarín o hay alguna acción. En principio, el tema de la intervención, lo que hay es expropiación, hay un proyecto de expropiación. Nosotros somos muy críticos en las maneras con que el gobierno nacional aplica los criterios de la expropiación. Si bien reconocemos la necesidad que hay de expropiar determinados valores que durante la época de la dictadura se han dado a un grupo económico por la fuerza, nos parece que hay que ser muy atentos, muy vigilantes y generar un ámbito transparente donde las expropiaciones no terminen siendo negocios para algunos y fundamentalmente una utilización para otro grupo de comunicacional que también arma el gobierno nacional. Yo en esto quiero ser muy claro. Nosotros, desde la Unidad Popular, desde Buenos Aires para Todo, decimos de que no se puede con la libertad de prensa jugar en un año electoral en forma efectista y demagógica a efectos de generar un ámbito de discusión ficticia y que lo que menos se está resguardando son los intereses de los trabajadores de prensa. Yo le quería hacer una consulta a Presti también, de PRO, si realmente hacía falta un DNU para resguardar la libertad de prensa en la capital federal. Mira, analizando, realmente sí hace falta un decreto de necesidad de urgencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para defender, vos preguntabas recién al diputado si está en juego la democracia, la respuesta es que sí. A ver, el gobierno nacional lo que hace es o estás con ellos o no estás con ellos. Si no estás con ellos, sos enemigo. Entonces, dentro de la Ciudad Autónoma... Presti, lo mismo que hace el gobierno de Mauricio Macri, con la oposición. Yo lo que no puedo... ¿Me dejas terminar? Sí, discúlpame. Entonces, lo que tiene que haber es una defensa de la democracia. ¿Por qué? Porque los pilares de la democracia, uno de los grandes pilares de la democracia es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de los trabajadores, de que cada uno opina lo que quiere, donde quiere y cuando quiera. Entonces, ¿qué hay acá? Un ataque a la justicia, hay un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Lo que se tiene que hacer es resguardar, garantizar esta independencia del Poder Judicial, de la justicia, independizar las opiniones, que cada uno escuche lo que quiere, exprese lo que quiere, está consagrado en la Constitución. Es garantizar esos derechos básicos y esas garantías básicas que da la Constitución Nacional, no solamente la Constitución Nacional. ¿Cuánto tuvo que ver los rumores de alguna posible intervención de Clarín a la hora de... No creo que haya influido rumores acá, lo que ha habido es, y se puede ver en cualquier medio también de prensa, en el cual ataques sistemáticos a trabajadores de prensa, van y compran medios y echan a periodistas. Entonces, la mejor manera que uno puede hacer es, no me gusta tal programa, cambio de canal. No me gusta tal diario, no lo... Por ejemplo, el artículo 18, le cuento, digamos, está el decreto y además hay un anexo con varios artículos que están combinados, son 25 los artículos. Hay uno que prácticamente daría la impresión que tuviera nombre y apellido. Dice, ninguna autoridad pública podrá intervenir de manera alguna, ni designar ni interventores, ni administradores coayudantes, ni veedores con o sin derecho a veto. Está hablando de algo muy puntual que tiene que ver con, cuando nosotros decimos Clarín no es el diario, sino hablamos del Grupo Clarín, hay una cantidad de medios de comunicación que está vinculante y además Cablevisión. Tuvo una discusión que ha presentado el gobierno, no es nuevo, de gobiernos anteriores ya lo habían propuesto, digamos. ¿No tiene esa idea de que es muy a favor de Clarín o directamente decir, señores, vamos a intentar salvar Clarín? Particularmente no lo interpreto de esa manera. Lo que se desprende del artículo, desde mi punto de vista, es justamente lo que decía antes, la independencia de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que uno opine lo que quiera. Vamos a ejemplos concretos. Proyectos de expropiaciones, el papel prensa.
cómo manejan las cosas, cómo pretenden manejar las cosas. Uno lo ve reflejado en eso, lo ve reflejado en la justicia. No es, el dicho es, vamos por todos, no es una frase graciosa, es la realidad. Es la realidad, van por todo, quieren todo, la suma del poder público. La suma del poder público no es lo que ellos quieren plasmar en la realidad. Ahora, una consulta, Basteiro. ¿Es aplicable el DNU? Bueno, a eso hay una discusión política y es una discusión técnica. Nosotros, por lo que estuvimos recogiendo y por los diferentes dictámenes de los equipos jurídicos de nuestra organización, han manifestado de que realmente esto tiene poco que ver con la aplicabilidad, que tiene que ver mucho más con una lógica defectista de instalar un eje de discusión en el ámbito de la legislatura del gobierno porteño en función de los intereses del Grupo Clarín. Dicho sea de paso, para mí está hecho a la medida de Clarín este decreto, pero lo que es mucho más grave, que el gobierno nacional de Néstor Kirchner fue el que le extendió las posibilidades de que el Grupo Clarín extendiera su irradiación mediática. Acá pareciera como que se están haciendo todos los distraídos de que el Grupo Clarín sobrevive a lo largo de la historia y se fortalece en función de que el gobierno nacional tuvo una disputa en esta etapa, pero que fue el aliado durante décadas y décadas del PJ. Eso se llamó Telecom. Eso se llamó Telecom, exactamente, la pelea entre Telecom cuando y Clarín no puede entrar. Pero hace bien en empezar a hablar. Yendo un poco lo que dice Norman, diputado, a ver, tiene fecha, lo tiene que discutir. Sí, digamos, esto que usted está viendo ahora, y lo estamos viendo justamente, y le agradecemos a ambos que fijen posiciones, lo vamos a ver seguramente en el sitio. ¿Cuántos votos son los que se necesitan? Hay que ratificar una legislatura. ¿Es una mayoría especial? Exactamente. ¿Son cuánto? ¿De 40? No, es de 31 votos. 31 votos. Mayoría simple, 31 votos. Mayoría simple. Nosotros ya hemos adelantado, creemos que el espíritu del decreto guarda sin lugar a duda la preocupación por el tema de la libertad de prensa, por la libertad de empresa también, porque está muy medido a la necesidad del Grupo Clarín en esta etapa, pero decimos que el espíritu no tiene nada que ver con el DNU en sí. Yo creo que lo que está haciendo es un esfuerzo para instalar en el tema de la agenda política un tema que necesita ser debatido. Por eso es que justamente sale de Narváez a plantear de que va a presentar un proyecto de similar característica en la provincia de Buenos Aires, porque es una lógica de instalar en la agenda política la discusión de este tema. De hecho, surgió efecto. Y de hecho tiene un efecto. Nosotros no vamos a acompañar este DNU. Ahora, ¿no? Creemos que la comisión va a tener que trabajar, va a generar un ámbito transparente, sostenido, con inteligencia y creatividad. Vamos a fijar nuestra postura, que es todo lo que tengamos a nuestro alcance para defender la libertad de prensa. Poco tiene que haber un decreto para reglamentar una Constitución Nacional que de por sí la tiene que defender. Y en esto es el mecanismo de los propios trabajadores de prensa, las propias organizaciones sociales, la propia movilidad social la que va a garantizar la libertad de prensa. No se garantiza libertad de prensa con un gobierno que con un decreto y que no se caracterizó en la época de la dictadura por defenderla, justamente cuando otros sí tenían la voluntad y la valentía de hacerlo. Presidente, entonces me parece muy bien lo que dice el diputado Basteiro. ¿O estamos de acuerdo en que hay que garantizar la libertad de prensa? Hay quórum, por supuesto que hay que garantizar la libertad de prensa. Ahora no se hace con un decreto, no se hace con un decreto, se hace con la capacidad y la voluntad de que los gobiernos... No, voy a votar en contra de un decreto que lo único que hace es generar un escenario efectista y que poco tiene que ver con la libertad de prensa. La libertad de prensa para nosotros, no, también el gobierno tiene que fijarse las pautas publicitarias. Tendría que tener, no, porque ese decreto no defiende la libertad de prensa. Las pautas publicitarias y el manejo de la publicidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri es de lo más esquivo a la necesidad de los trabajadores con la libertad de prensa. Justamente como soy un defensor de la libertad de prensa desde hace mucho tiempo, voy a votar en contra de este DNU. Bueno, ha quedado claro un poco la posición. Esto vamos a verlo seguramente en el recinto, primero en comisiones, va a ser un debate muy rico en un año electoral. Diputado Basteiro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted no se vaya, siga con nosotros. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos.
Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Gana tiempo y ahorra dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Bien, Norma, seguimos. Vamos a saludar a nuestro invitado. Señor Olmos, para aquellos que, mientras la cámara lo va enfocando, no lo conocen, ¿cómo decir? ¿Es el dueño o es la máxima figura del Consejo de la Magistratura? El presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Bien, la idea es preguntarles, ¿qué pasa en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires? Se recuerda, ¿no?, que hay un debate a partir de una modificación que se llevó adelante en el Congreso a nivel nacional del Consejo de la Magistratura. Pero vamos a ver cómo funciona en la ciudad de Buenos Aires, si hay algún debate, alguna discusión también en ese sentido. Así que en un ratito ya vamos a estar hablando con Olmos. ¿Cuál fue el tema de la semana electoral? El acuerdo entre el PRO y la Baña. ¿El no acuerdo o el acuerdo? Está frío, más que frío, congelado. Sí. Pero el tema es cómo va a cambiar el escenario político en la ciudad para las próximas legislativas. Si se da o no se da. ¿Tenemos alguna opinión? ¿Alguien que nos pueda ayudar a pensar? Le consultamos al director de Poliarquía, Fabián Prechotnik, y nos dijo esto. El escenario político de la ciudad es un escenario bastante abierto, aunque no hay duda sobre el lugar de preponderancia que ocupa el oficialismo local, con Mauricio Macri a la cabeza, en términos políticos y en términos electorales. Hoy todos los sondeos nos indican que el PRO está primero. Los lugares siguientes son los que están abiertos y marcan un escenario en ese sentido todavía sin definir. Aparecen Elisa Carrió y Pino Solanas, aparece esta coalición en formación, no vamos a decir coalición, pero este grupo político que está articulando una alianza con parte de la Unión Cívica Radical, con parte de la coalición cívica, con una parte importante del FAP. Digamos, eso es lo que todavía no termina de instalarse para ver cuál es el orden de prelación detrás del macrismo. Históricamente esta ciudad le ha sido esquiva al kirchnerismo. Pero en este momento la presidenta está en los niveles más bajos de imagen positiva que le hemos medido desde que llegó al gobierno en 2007, en torno a los 20 puntos de imagen positiva, y tiene una negativa de más de 60 puntos, lo cual que se traduce en un proceso político complicado para el kirchnerismo en la ciudad. ¿Qué le brindaría a Macri o al macrismo acordar con la Baña? Me parece que la suma no es en términos electorales, es en términos políticos para Mauricio Macri, porque puede modificar el resultado electoral un poco la incorporación de la Baña, pero me parece que lo que más modifica es el contexto político de mostrar a Mauricio Macri abierto, que incorpora figuras de relevancia, figuras del peronismo opositor, que lo proyecta nacionalmente. Bien, definitivamente ahí, si cierran, puede ser, digamos... Por ahora no hay nada cerrado, sinceramente. De hecho, también están ensayando un posible acuerdo con Martín Lustó, el exministro de Economía, otro exministro de Economía. Y vuelve otra vez a la cancha Gabriela Michetti. Exactamente. Con algún acto. Bien, lo que habíamos prometido, vamos a hablar de el Consejo de la Magistratura. Olmos, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por invitarnos. A ver si coincide con nosotros. Consejo de la Magistratura es un órgano a nivel nacional que dice: selecciono y observo la conducta de los jueces. Podemos decir a grandes rasgos, antes del 94 la reforma era una decisión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ahora la Nación, a instancias de una presentación de la presidenta Cristina Kirchner, que dijo: señoras, a partir de ahora los consejeros se van a votar, el pueblo vota. Por eso mismo, a ver si me enfoca la cámara, me parece que es prolijo, pero bien vale la pena. Acá tenemos, esto es lo que se está discutiendo a nivel nacional. Es un artículo, tenemos la Constitución Nacional, el 114, que regula justamente el Consejo de la Magistratura. Dice al revés. Acá está. Ahí está. Bien, lo está haciendo al revés, el Consejo. Y tenemos también en la ciudad, esta es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que nos habla del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo está el tema de la justicia en la ciudad de Buenos Aires y a partir de lo que fue, digamos, va tomando forma la autonomía?
En primer lugar hay que distinguir, como bien vos lo hacías, el esquema constitucional del Consejo de la Magistratura Nacional y el esquema de la ciudad. En la ciudad la Constitución determina cómo está integrado, cómo se eligen los miembros y quiénes lo integran. En la Nación el artículo 114 deja que una ley determine cómo se integra el Consejo de la Magistratura. Y en esa instancia es donde fue la propuesta de reforma de la Presidenta, que el Parlamento acaba de sancionar y que lo traducimos o lo simplificamos en decir elección popular de los miembros que dirigen el Consejo de la Magistratura. Esto no es ni elección popular de jueces, ni ninguna otra cuestión que no sea los miembros que representan y dirigen el kirchnerismo decía, digamos, si me permite la figura del ultra, decía, pongamos a todos los jueces en situación de a tiro de decreto o que tienen que ir a votación. No fue en el medio, sino la discusión ahora es el órgano, aquellos que integran el órgano que selecciona a los magistrados y que, como bien vos decías, los observa a través del ejercicio de la disciplina. En la Ciudad de Buenos Aires, nuestro sistema constitucional ha determinado que el Consejo tiene esas dos funciones, la de ejercer la disciplina sobre los magistrados, la de seleccionar a los magistrados, pero también ejercer la administración del Poder Judicial. En la Ciudad de Buenos Aires, desde la cuestión edilicia hasta la cuestión, digamos, de los servicios que presta la justicia de la ciudad, lo maneja el Consejo de la Magistratura. Es una justicia que es la más joven del país, con dos fueros, el fuero contencioso administrativo y tributario, que son los conflictos con el Estado de la ciudad y las cuestiones tributarias locales, y la cuestión del fuero penal, contravencional y de faltas, que es aquellas contravenciones o delitos de menor cuantía que fueron a reemplazar a los viejos edictos de policía, y que con la autonomía hubo necesario crear un fuero penal con todas las garantías del proceso penal que no tenían aquellos viejos edictos que los administraba la Policía Federal en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que es una justicia relativamente joven. Hay que hacer, no sé, algunos decían, ¿no?, que también hay que discutir en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hacer una reforma judicial del tipo que se hizo en Nación en la ciudad? En la Ciudad de Buenos Aires el concepto de democratización lo podemos encarar por otro lado, que tiene que ver más con el acceso a la justicia. ¿Quiénes son y quiénes pueden acceder? El kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires no está promoviendo lo que se promovió a nivel nacional. Hay algunas situaciones que, por ejemplo, la transparencia en cuanto a las declaraciones juradas de los magistrados en la ciudad son públicas y no necesitan una ley como en Nación. En Nación, ustedes saben que son obligatorias para el Poder Ejecutivo, son obligatorias para el Congreso Nacional, no son obligatorias para los jueces nacionales. En la ciudad es obligatoria para todos. Entonces ahí hay una diferencia importante. En cuanto a la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, vuelvo a decir, no hay una ley que diga cómo se eligen, sino que lo dice la propia Constitución, con lo cual deberíamos promocionar una reforma constitucional, cosa que no estamos haciendo. Me parece que la diferencia entre la Nación y la ciudad es que la ciudad tiene una justicia nueva, tiene una justicia joven, tiene una justicia que toda fue concursada, a diferencia de la nacional, que todavía en un 60% están aquellos jueces que fueron producto de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Acuerdo del Senado, como decías vos, antes del año 94, cuando se reformó la Constitución. Así que son dos poderes judiciales totalmente diferentes en cuanto a su composición y a su manera de comportarse. Y incluso puedo decir que en la Ciudad de Buenos Aires el fuero contencioso administrativo viene dando señales de ser una justicia mucho más próxima a los reclamos de los vecinos, porque aquellos derechos que no se pueden ejercer o aquellos derechos que el Estado no garantiza, muchas veces vemos cotidianamente, y es una queja del Poder Ejecutivo y del propio Macri, que la justicia de la ciudad tome decisiones en cuanto a la gestión del Estado. Para la gente que nos está viendo, digamos, promueven juicio político, hay jueces, y en esto yo quiero hacer una diferencia, no garantistas, porque hay una discusión si son garantistas o no. Todos los jueces deben ser garantistas porque todos tienen que tener derecho. El problema es que hay una corriente fuerte de opinión que es abolicionismo, que decir que no haya el sistema penal. Digamos, ¿hay una corriente acá también que, digamos, que pueda ingresar y discutir eso? No, estamos muy lejos de que haya un sector que seriamente en la ciudad plantee el abolicionismo. Lo que se plantea son algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se aplican los códigos en la ciudad, o las cuestiones que tienen que ver con el derecho al sistema coercitivo en la ciudad.
un ejemplo, estamos en una discusión sobre cómo se realizan los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos creen que los jueces tienen tal cual la literalidad del artículo 335 del Código, que pueden, ante una situación de usurpación de un inmueble, desalojarlo sin tomar ninguna precaución al respecto. Otros creemos, por ejemplo en mi caso, que cuando se produce esa situación están chocando dos derechos, el derecho al acceso a la vivienda y el derecho a el goce de un propietario de su propiedad. Entonces, ¿cómo se realiza ese desalojo? Si se hace con las garantías suficientes como para atender quienes quedan en situación de calle, si se les da un subsidio a quienes hay que desalojar, si se hace con la policía utilizando o no armas de fuego. Bueno, son todas cuestiones que hay protocolos o medidas que atenúan esa situación. Vamos cerrando y le agradecemos. ¿Escribiste algo esta semana sobre De Roca? ¿Quién es? De Weinberg de Roca. Ah, me suena raro. ¿Qué viene a hacer? Desde el 2009 no está completo el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Superior de Justicia, perdón. Y ahora se propuso a Inés Weinberg de Roca para completarlo. No se pudo votar finalmente. Está pendiente. Si tiene 2 salarios, se supone que va a ser impugnada, ¿no? Entiendo que tiene 2 salarios, hay una denuncia de que tiene 2 salarios. Así que veremos, seguramente va a ser tema del presidente del Consejo de la Magistratura. No es un tema que tenga que tocar el Consejo, sí, en cuanto al tratamiento de esta cuestión de la incompatibilidad de recibir 2 salarios, pero es una cuestión que tiene que ver. Gracias por habernos visitado. Gracias. Gente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a la producción, a Feberman, tenemos también a Bárbara Campisi. ¿Alguien más? ¿Nos olvidamos? No, acá estamos. Todos. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima.